que es un lugar típico de estas características, y está todo preparado para esto. Evidentemente Pereira y algunas de las zonas cercanas, ninguna de inmensa densidad de población, pero con una gran cantidad de víctimas, una gran destrucción material, una rápida reacción del gobierno, pero cualquier ración es poca cuando vos ves este drama, que ahí Hugo lo está viviendo en vivo y en directo, porque lo que a él no le permite trabajar, a los que están ahí no les permite vivir. Viviendo, totalmente, claro. La verdad es que sí. Bueno, enseguida vamos a volver con Hugo mientras logran justamente acomodarse con la cámara, porque es realmente un incordio, imagínense, para los que viven ahí. Así que se acomoda la cámara y enseguida volvemos a Colombia. Mientras tanto hablamos, por supuesto, de la coyuntura argentina. Carlos, esta semana la verdad es que hubo mucho movimiento político, empezando por los dos grandes espacios políticos, si se quiere, de la Argentina, que de a poco empezaron a organizar un poco sus internas y también las internas con otros espacios, ¿no? Por un lado se reunió el peronismo y por el otro la Libertad Avanza y el PRO, que empezaron de a poquito a volver a tener un diálogo. ¿Cómo interpretás y cómo lees políticamente este llamado entre Karina y Macri y el encuentro posterior en la Casa Rosada? ¿Cómo lo tenemos que leer? Bueno, hemos visto muchos estos encuentros y tampoco hubo mucho después de las milanesas, ¿no? Vamos a ver qué pasa en esta oportunidad. Mi sensación, yo ya se lo dije a Hugo en otro domingo, es que para 2027 el candidato que enfrenta a Milei es Milei. ¿Qué quiero decir con esto? Compite consigo mismo. Sí, compite el candidato Milei con lo que haga el presidente Milei. Con sus propias promesas. Exacto, con su promesa, con lo que haga. Milei es el hombre que prometió acabar con la inflación. Eso lo está logrando, no totalmente, pero lo está logrando. Pero la gente, siempre que vos le das algo, naturalmente pide lo que sigue. Acá hay todo un movimiento que lo está planteando, obviamente, el kirchnerismo por un lado, muy dividido, porque muy yo no me creo la foto de la unidad, claro, porque hablo con los intendentes. Se reunieron esta semana Sergio Massa, Kicillof, Máximo Kirchner, algunos gobernadores, organizada por José Mayans y Germán Martínez de la Cámara de Diputados. Pero justamente un día antes, uno de los candidatos outsider, el dueño de Infobae, Daniel Haddad, se sacó fotos con intendentes de ese grupo y con Mayra Mendoza. Entonces, es difícil entender dónde está cada uno. Me da la impresión que todos están midiendo, como se decía en mi época, la temperatura de la pileta, a ver si se pueden tirar o no el año que viene. El dedito en la pileta. Sí, a ver si está más tibio o no. Mi sensación es que, bueno, hoy vi una encuesta de otro canal de televisión donde entre los outsiders lo ponía primero a Melconian y después a Haddad, pero ¿cuánto es lo que queda para los outsiders entre estos dos grandes grupos? ¿Vos no creés esa unión que hubo ahí, ese encuentro que hubo? Pero aunque se unan, lo que queda fuera de estos dos, digamos, de la Libertad Avanza, Macri, y de los diversos sectores, Cristina versus su entonces hijo, ahora enemigo jurado, que es Kicillof. Lo que queda en el medio libre en todas las encuestas son 17 a 20%. Claro, definen una elección, pero dan espacio a un tercer grupo. Vamos a ver, yo lo que creo es que si Milei sigue por el camino que se comprometió, es muy difícil que le ganen el año que viene. ¿Por qué? Porque todas las encuestas, aún aquellas que manejan gente del kirchnerismo, lo ponen a Milei al borde del 40%. ¿Milei solo o Milei con el PRO? Lo ponen a Milei solo en 37, con el PRO, que serían 7, 8 puntos más, saltaría arriba de la barrera del 40. Hay que recordarle a la gente, en la Argentina, ¿no? Claro, en la Argentina, si vos tenés, el primero tiene 40 y tiene una diferencia de más de 10 con el siguiente, gana en primera vuelta. Es un sistema totalmente distinto al resto del mundo. Sí. Claro. ¿Vos pensás que hoy, quién necesita más, no? ¿Milei necesita más a Macri y al PRO para ampliar su base, o Macri necesita más a Milei para evitar justamente que el PRO quede absorbido o directamente sin capacidad de competir, ¿no? ¿Quién tiene más para perder? Gran parte del PRO está en la LL ahora, ¿no? Digamos, tipos claves como el presidente del bloque, Cristian Ritondo, es más violeta que amarillo, ¿no? Así que no te sabría decir en este momento. Lo que está claro es que hay un animus societatis, porque claramente Macri manda a esta reunión
con el gobierno, que del otro lado se encuentra también con sus viejos referentes del PRO, a dos hombres de mucha confianza de él, ¿no? ¿Cómo la ve a Karina Milei, que parece estar siendo la verdadera jefa del armado electoral? Bueno, ella es la presidenta del partido, ella armó el LLA. El LLA no existía, yo siempre explico que es la segunda vez en la historia de que un presidente arma un partido después de serlo. Sí. Perón en el 45 y ahora Milei. Milei tenía nada. Y todo ese armado lo hizo Karina Milei, a la que el propio presidente lo llama la jefa. Yo creo que Milei se reserva algunos temas centrales de gobierno, algunas candidaturas que le parecen claves, seguramente va a elegir su vicepresidente, pero el armado global va a quedar en manos de la presidenta del LLA, que es Karina Milei. Carlos, como ex vicepresidente, ¿cómo ves a Victoria Villarruel en este rol que se habla de que ella jugaría por fuera del gobierno? Es probable que juegue, le veo muy pocas posibilidades. Sí, ya está fuera de la libertad avanza, eso está clarísimo, el propio gobierno. Pero la pregunta es si juega. Es probable que juegue porque en definitiva en estas cosas el ego suele ser más importante que el raciocinio. ¿La ves con un espacio propio o alguien que la pueda recibir? No hay ningún espacio que le dé suficiente andamiento como para poder competir. Porque claramente, y eso sí te lo puedo asegurar, Cristina Fernández de Kirchner no le va a dar ni siquiera posibilidad de una paso. Pero bueno. No le daría... O sea, Cristina Fernández de Kirchner no la quiere, ¿no? En su espacio no hay chance. Yo creo que sí la quieren algunos que trabajan cerca de Kicillof. Sí, eso está claro. Pero no Cristina. No Cristina. Y además me parece que Cristina va a intentar hacer una movida muy especial, que es presentar su candidatura, presentar las candidaturas de sus legisladores y gobernadores en toda la provincia y un candidato a vicepresidente, y cuando ella le impugnen, porque así lo marca el fallo, va a gritar y luego va a dejar a su nuevo Alberto Fernández, que veremos quién es. ¿Qué opina de lo que está ocurriendo justamente y de este recurso que hace frente a la ONU? No tiene ninguna posibilidad. El único recurso que tenía internacionalmente no lo hizo en términos, que era la Corte Interamericana. En Naciones Unidas lo que hay es un comité de expertos que no es vinculante para la Argentina, y por otra parte está muy claro, lo hemos hablado muchas veces, Cristina Fernández de Kirchner tiene sentencia firme, no solamente en ambas instancias, sino que la Corte Suprema rechazó el recurso y ahora lo que tiene que hacer es pagar la multa por lo que ha sido condenado. Tiene en marcha esta causa que todo el mundo sabe de Cuadernos, y atrás de esto viene la más grave, que es Sotesur Los Sauces. Cristina Fernández de Kirchner se aproxima a una condena unificada de arriba de 25 años de prisión. La única camino que le queda es que haya un candidato presidencial que le indulte. La consulta es, obviamente, si con todo esto puede llegar a sumar votos, ¿no? En un ratito se suma Luis Majul, que ya está acomodándose aquí en el estudio, que trae mucha información, atención con esto. Pero te preguntaba, Carlos, si, obviamente, en términos técnicos no puede ser candidata, pero en términos políticos, esta estrategia frente a la ONU, ¿le puede atraer votos de alguien que dice, si está proscripta, yo la voy a apoyar? Ella quiere jugar en las PASO, ¿no? Ella tiene un caudal de voto. No sé si ella va a aceptar unas PASO, No sé, porque cada vez que Cristina vio complicado el panorama, mandó por fuera al otro, porque ella controla los instrumentos del partido. El Partido Nacional es de ella y el Partido Provincial de su hijo. En consecuencia, digamos, a un Kicillof le puede decir, andá y buscate un partido. Lo hizo en su momento con Randazzo, que era un competidor en aquella época importante. Yo no creo que Cristina sume mucho con este planteo, pero tiene una base. Cristina tiene la base de una rebeldía que aparece en todas las encuestas. Es la segunda minoría en la Argentina, Cristina, por encima de Kicillof. Kicillof es, le dicen el capitán honesto del barco pirata, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa. Si las elecciones fuesen hoy, indudablemente Kicillof sería el principal rival de Javier Milei, ¿o puede haber algún otro? Te dije, el rival de Milei es Milei. Milei, si sigue haciendo lo que se comprometió a hacer, gana en primera vuelta. Primero porque está cerca en todas las encuestas y porque esta conversación con el PRO lo pone superando el 40%. Estamos hablando 36, 37 garantizado en todas las encuestas, 8% del PRO como mínimo lo pone arriba del 40%, y el 40 con 10 diferencias se va a dar porque además lo de enfrente va a estar diseminado. Hablamos de los dos sectores kirchneristas, pero además recordemos que hay
como dije antes, algunos outsiders empiezan a tocar la pileta a ver si tiene temperatura para fin de año. Totalmente. En la época del verano en la Argentina. Lo que pueda ocurrir con el PRO es clave. Lo suma Luis Majul, que ahora sí ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Muy bien, vengo con alguna información exclusiva, pero antes de compartirla con nuestra audiencia, le quiero preguntar a Carlos Rucauf si están mirando en el gobierno, si están auditando alguna especie de, yo no voy a decir campaña, ¿no?, pero tendencia para repetir situaciones y debilitar y de erosionar la figura del presidente. Un ejemplo. En los últimos días hubo varias notas y portales y sobre todo en las redes sociales la idea de que Milei está desconectado y todos utilizan la misma palabra, desconectado de la realidad. ¿Lo registrás eso vos, Carlos, como una especie de tendencia a la repetición de ese concepto una y otra vez? Sí, pero claramente todos sabemos, los que seguimos la realidad más allá de las fantasías de la política, que si hay un tipo hiperconectado con la realidad es Milei. Te digo, y yo creo que vos lo sabés perfectamente, Luis, es un tipo que está tan conectado con la realidad que a veces se pone pesado. Entonces, obviamente, el eje central primero de Milei siempre va a ser la economía, bajar la inflación, que no haya déficit fiscal. No va a haber plan platita el año que viene, pero va a ir trabajando para todos los temas que él considera que económicamente van a ayudar al candidato Milei, porque él sabe que el candidato Milei depende del presidente Milei. Muy bien, pongo la información sobre la mesa. En las últimas horas tuvieron una reunión bastante prolongada el presidente Javier Milei con su asesor Santiago Caputo. Y Caputo le presentó, palabra más, palabra menos, un informe que decía y que le mostraba que la palabra desconectado de la realidad o el concepto con un mínimo desarrollo aparecía en muchos portales de noticias, en algunos medios de comunicación muy serios, entre algunos columnistas, pero especialmente en las redes sociales, como si quisieran generar esa idea en tendencia. Me explicaba la fuente que el presidente Milei hace mucho, desde que es presidente, que viene haciendo lo de siempre, trabajar fundamentalmente la Quinta de Olivos, trabajar y mucho, preparando papers y discursos. De hecho, esta semana va a presentar una ponencia en la Bolsa de Comercio de Rosario y también en el Hotel Alvear para la Cámara Argentina de Comercio, uno el jueves y otro el viernes. Está trabajando en eso, pero que además habían detectado una especie de acción coordinada de parte de muchos dirigentes del PJ tendiente a que suba el riesgo país, la tasa de interés y que se complique la economía para que no vuelva el crédito y de alguna manera preparar el retorno del peronismo, pero fundamentalmente tendiente a que suba el riesgo país. Ahora de los que lo tienen, ¿cómo? Coordinada, voy a hincapié en esto que dijiste, coordinada. Sí, se le mostró una carpeta, ¿no?, al presidente. A referentes del PJ trabajando coordinadamente para esto. Y uno de los que cada tanto repite barbaridades, que yo creo que la mitad del PJ deben saber que son barbaridades, pero que le hace daño a la economía, pues los inversores extranjeros no tienen por qué saber quién es, por ejemplo, Quintela, es precisamente el gobernador que dice, vamos a expropiar el señor Quintela. Cuando dijiste vamos a expropiar todo lo que haya que expropiar, ¿te entusiasmaste de más? No. ¿Lo sostenés? No, yo lo sostengo en el sentido de que yo no soy un zurdo, por decirlo de alguna manera, ni lo tomo, digamos, de una posición de la izquierda, lo tomo por una posición realista. Nosotros tenemos servicios esenciales que han sido privatizados en la década del 90, que después costó un Perú volverlo a reestatizar para poder garantizar la prestación de los distintos servicios. La energía es uno de ellos, el agua es el otro, las aerolíneas argentinas es el otro, la empresa nuestra generadora de riqueza como YPF, por los hidrocarburos nuestros, que es el gas, que es el petróleo, ¿por qué lo vamos a dar en manos privadas? Bueno, ahí está, ¿no? Ignorante que sé. ¿Cómo? Es un ignorante. ¿Es un ignorante o lo hace a propósito para generar ruido político? No, yo creo que es un ignorante que trata de ganar un espacio que no tiene porque es un personaje menor
Recordemos que una vez inventó que iba a enfrentar a Cristina en las internas. Es un personaje menor, pero efectivamente, yo coincido contigo, Luis, leído en el exterior, es un gobernador argentino que dice semejante barbaridad, y cuando un gobernador demuestra tal nivel de ignorancia, eso da también temor, ¿no? Porque uno presupone que tiene una formación mínima para ser gobernador de una provincia, no es el caso. Y un expresidente que hizo las barrabasadas más tremendas en el peor gobierno de la historia reciente de la Argentina, Alberto Fernández, diciéndole a Milei, y hablando de economía, Alberto Fernández diciéndole a Milei, delirante, ¿qué es? Mirá. Si Milei tuviera la honestidad que no tiene, diría, el problema inflacionario se desató porque perdimos 22.000 millones de dólares en el 2023, pero como voy a tener ese dinero, voy a bajar la inflación. Él lo que hizo fue ir a pedir la plata prestada. Lo que estamos viviendo es el desmadre de un delirante que gobierna y que no tiene noción ni de lo que pasa en la economía argentina ni de lo que pasa en el mundo. Es una persona alejada de la realidad. Ninguna persona sensata puede decir que la economía argentina está funcionando. Un Alberto Fernández que no dijo ni una palabra sobre el informe de Luis Gasulla a las 20, en nuestro programa a las 20, la semana pasada, y que va a tener mucha más información y que va a crecer, porque esto es un verdadero escándalo para mí, tanto escándalo como la foto de la fiesta de cumpleaños de Fabiola en Olivos, ¿no, Luis? Buenas noches. Buenas noches, Luis. El festejo existió. Hoy te vamos a contar que no fue el único festejo, que se utilizaba el avión presidencial casi simplemente para ir y comer unos calamares en Mar del Plata, ir y volver. No, la verdad, las cosas, los detalles, si la justicia investiga en serio, Alberto Fernández, me parece que los que eran psiquiátricos eran los que utilizaban los fondos públicos de esa manera en la pandemia. Ahora, Carlos Rucauf, quizá mucha gente no se enteró, pero así como hubo un cumpleaños en la Quinta de Olivos, hubo una previa de ese cumpleaños dentro de el Tango 01 que estaba estacionado en Aeroparque con los mismos invitados, más la madre Fabiola Yáñez. ¿Lo sabía? No, pero no me extraña nada con Alberto Fernández. La verdad que si hay alguien que queda en lo peor de la historia argentina, yo lo llamo el presidente onanista, así que disculpen, ¿no? Pero de psiquiátrico la tiene todas él. No hay. Cada vez que Alberto Fernández critica a un candidato o al presidente de la República, lo que hace es levantarlo, porque si hay alguien que tiene un nivel de repudio absoluto en la Argentina es Alberto Fernández. Yo creo que en cualquier momento lo van a llamar o Cristina o Kicillof para decirle, por favor, idiota, callate. Y el tema del crecimiento de las deudas, bueno, hay un dato que el gobierno acaba de confirmar y que lo está festejando, porque está por primera vez la tendencia a la mora está decreciendo, después de muchos meses que estaba muy alta. Pero el dato de los deudores, las moras de las familias, Carlos Rucauf, ¿no debería dar el gobierno un mensaje vinculado con esto? Bueno, el gobierno está trabajando en ese tema. Vamos a conocer pronto seguramente una información porque el Banco Central está trabajando con los bancos respecto a este tema. Es un tema que obviamente tiene que preocupar, como cualquier tema que abarque una parte sustantiva de la población argentina que tomó crédito porque cree que los bancos juegan bien. Yo recién hablaba antes de entrar con un camarógrafo aquí del canal al que un banco le ofreció un crédito que cuando vos ves la letra chica es una cosa que lo va a quebrar. Bueno, ese es un tema que yo creo hay una responsabilidad también de los acreedores, ¿no? De los acreedores y de los bancos que ofrecen crédito. No sé si a vos te ha pasado, pero a mí me han llamado y me dicen, tiene un crédito otorgado por tanto. Cuando vos vas a la letra chica... La tasa es tremenda. La tasa es terrible, es una tasa del 93% anual. Sí. Y además una cosa los bancos son las billeteras, Carlos. Pero además una cosa muy importante, Luis, que lo explicó antes el economista que habló antes que nosotros. Dipache. Damián Dipache. Damián dijo una cosa muy importante, que es que los créditos funcionan con tasa futura. Con tasa presente, no con tasa futura. Entonces, decreciendo la inflación, si a vos la tasa se te mantiene cada vez alta, vos perdés plata. Este es un tema que el Central, estoy seguro, lo está estudiando y lo va a hablar con los bancos. Carlos, muchísimas gracias por haber venido. Al contrario, un abrazo grande. Tenemos mucha información por delante en la cornisa. Sí, y antes de ir a mi comentario editorial titulado "Empezó la